Ética. Tema: códigos morales del pasado. Las leyes escritas para regular la vida en sociedad fue un paso muy importante en el desarrollo humano. Por medio de las reglas de conducta, las diferentes sociedades mantienen una convivencia pacífica entre sus habitantes. Código de Hammurabi. Este código es el primer conjunto de leyes en la historia. Enumera las leyes de Dios Marduk para fomentar el bienestar de las gentes. Fue creado en 1780 a.C. en Mesopotamia. Lleva el nombre del rey de Babilonia, Hammurabi. El código Hammurabi se basa en la aplicación de la ley del talión, que dice ojo por ojo, diente por diente, y es un ejemplo temprano de la presunción de inocencia, pues sugiere que el acusado o el acusador tiene la oportunidad de aportar pruebas. Muy seguido se señala a este código como el primer ejemplo del concepto jurídico de que algunas leyes son tan fundamentales que ni un rey tiene la capacidad de cambiarlas. Las leyes escritas en piedra eran inmutables. Este concepto previene la mayoría de los sistemas jurídicos modernos. Estas leyes, al igual como sucede en casi todos los códigos de la antigüedad, son considerados de origen divino, como representa la imagen tallada en lo alto de la estela, donde el dios Shamash, el dios de la justicia, entrega las leyes al rey Hammurabi. De hecho, anteriormente la administración de justicia recaía en los sacerdotes. A partir de Hammurabi pierde este poder. Por otra parte, conseguía unificar ciertos criterios, evitando así la subjetividad de cada juez. El código Hammurabi fue tallado en un bloque de basalto de unos 2.50 metros de altura por 1.90 metros de base y colocado en un templo de Sippar. Asimismo se colocaron otros ejemplares similares a lo largo y ancho del reino. El objeto de este código era homogeneizar jurídicamente el reino de Hammurabi, dando a todas las partes del reino una legislación común. Se podría entonces controlar al conjunto con mayor facilidad. Vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que traía este código, ¿no? Por ejemplo, decía la ley de la mentira o del falso testimonio, así se le conocía. El castigo era: si alguno ha lanzado un maleficio sobre un hombre sin prueba de culpabilidad, el maleficio se arrojará al río. Si no puede salir, su casa pasa a quien le lanzó el maleficio, pero si el río lo devuelve inocente, sano y salvo, su enemigo es digno de muerte, y aquel que pasó por la prueba de agua es quien se apodera de la casa del otro. Es un pequeño ejemplo de lo que se ve. Otro podría ser, dice así, el artículo o enumeración, como le llamaban ellos, 200, dice: si un señor desprende de una vez un diente de un señor de su mismo rango, se le desprenderá de un golpe uno de sus dientes. Y aquí aplica básicamente la ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente. Si tú haces lo mismo, yo hago lo mismo contigo. ¿Por qué? Porque así es la justicia, así es lo correcto. Esa era la justificación de este código de Hammurabi. El otro código que aparece en estudio es el código medieval. Durante la Edad Media, el código moral estaba dominado por la idea de los pecados capitales y las virtudes cardinales, que eran la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Se hablaba de poner en práctica los sacramentos, el espíritu de pobreza, la paz, pureza, justicia, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Todo aquel que no cumplía con la voluntad de Dios era indigno, no tenía cabida en la sociedad y su castigo era la muerte, la cual se decidía a partir de la falta que cometía. La religión predominante en esa época fue la católica,
ya que la Iglesia cristiana tenía mucha influencia durante la Edad Medieval. Las personas entonces no cuestionaban el porqué de las cosas, simple y sencillamente obedecían a lo que la Iglesia decía. El Código Medieval era entonces un conjunto de normas éticas por las que se regían los caballeros durante la Edad Media. Aunque existía una forma de comportarse en el ámbito social, este código estaba reservado para todos aquellos que habían recibido eh, el nombramiento, ¿no? El origen se encuentra en los últimos tiempos del Imperio Romano y en la época carolingia. Fue entonces cuando la mayoría de las personas dentro del Código Medieval estaban apoyados más que nada en los valores de justicia, lealtad, la fe, la nobleza. Es decir, todos debían de poseer las llamadas virtudes cardinales, como estábamos mencionando anteriormente. En la Edad Medieval, los monasterios eran los centros de estudio hasta que se creó la universidad. Esta consiguió recibir privilegios de los reyes y también principalmente de los papas. Entonces, la religión predominante, como mencionamos, en esa época fue la católica. El pensamiento de todas las personas era dogmático, es decir, no ponían en juicio, no cuestionaban el porqué de las cosas, simple y sencillamente se disponían a obedecer lo que la religión católica les marcara como lo que era lo bueno, como lo que ellos eran, lo que tenían que hacer, lo que tenían que seguir, ¿no? Y bueno, algunas de las cosas que tenían que hacer fue defender la fe, guardar la palabra dada, proteger a los débiles, huérfanos, viudas y luchar siempre por la justicia, entre otros muchos más.